Abriendo puertas, descubrimos cómo en un mismo espacio, la vanguardia más innovadora y la historia se dan la mano creando un espectáculo visual único. El Castillo de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria. Conocemos una ermita que creció al ritmo de su población, dirigiendo el pulso de la sociedad que se desarrollaba a su alrededor. Simbólica y reconocible como pocas, la iglesia de San Ginés, en Arrecife, Lanzarote. Y volvemos a mirar atrás para recordar una forma de vivir que nuestros abuelos conocieron sin necesidad de libros de historia. Un espacio recuperado para dar a los oficios tradicionales el valor que merecen. El Ecomuseo de la Alcogida en Fuerteventura. Sí, es una fortaleza portuaria, una fortaleza de mar. Siempre estuvo rodeada de mar, como está el Castillo de San Cristóbal, y ahora pues se ha desvirtuado un poco con el terreno que se le ha ido ganando. ¿Y este muro? Pues bueno, es una de las sorpresas que se encuentra el invasor. Tira la primera puerta y no puede entrar porque se encuentra con un muro. Ajá. Y se queda totalmente atrapado. Y mientras está tirar la segunda puerta, pues desde arriba nos está cayendo de todo. En 1560, en el puerto de Arrecife ya había una ermita. Era una ermita muy pequeñita, de una sola nave, que fue construida precisamente por demanda de los pequeños pobladores que habían en ese momento aquí en el puerto de Arrecife. Fue arrasada por una invasión pirática en 1586, hasta que hubo un administrador del puerto de Arrecife y del Marqués de Lanzarote que decidió a su costa construirla y la dedicó ya a San Ginés. La familia eran todos, primos, tíos, hermanos, sobrinos. O sea, vivíamos mucha gente conocida. Yo nací allí, pero mi familia vivía aquí. La última que se deshabitó fue esta, precisamente, que fue en el 79. Hombre, esto se llama zona de acogida porque aquí normalmente había mucha aljibe, que el aljibe es para recoger el agua lluvia. Entonces, acogida es de recoger el agua. Y bien lo sabes, Bernardo, porque tú eres además habitante original. Yo soy de aquí, mis padres, mis abuelos, todos somos de aquí, de Tefía. El Castillo de la Luz, en Gran Canaria, es una imponente fortaleza defensiva, un tesoro arquitectónico con categoría de monumento histórico nacional. Pero además, dentro de sus murallas, esconde una sorpresa que la casualidad quiso que saliera a la luz no hace muchos años: la Torre de Fajardo, la primera fortaleza defensiva construida en Canarias que aún perdura y actualmente sede permanente de la Fundación Martín Chirino. Imposible perdérselo. José Ignacio Aguiar es historiador y de su mano vamos a conocer el Castillo de la Luz. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Nada, por favor. Oye, he dicho que eres historiador, sí, pero también tienes un vínculo especial con el Castillo de la Luz, ¿no? ¿Cuál es tu función? Bueno, el Castillo de la Luz actualmente tiene dos vertientes, la histórica y la artística. Bueno, pues yo me encargo de la parte histórica, arqueológica y patrimonial. Soy el asesor del ayuntamiento de esta vertiente. Ah, fantástico. Sabes mucho de la historia del edificio, sí, y es un edificio que tiene sus secretos, así que casi que lo vamos a descubrir del exterior hacia el interior. Perfecto. Si hablamos del exterior, lo primero que llama la atención es su situación, pero su situación actual, porque el castillo siempre estuvo bañado por el mar, ¿no? Sí, es una fortaleza portuaria, una fortaleza de mar. Siempre estuvo rodeada de mar, como está el Castillo de San Cristóbal, y ahora pues se ha desvirtuado un poco con el terreno que se le ha ido ganando. ¿Es quizá también la intención de estas vallas el devolverle un poco parte de ese aislamiento, de esa personalidad? En efecto, la intención del proyecto arquitectónico era eliminar todos los elementos extraños que tenía la fortaleza acumulada a lo largo del tiempo y devolverle lo que es su esencia, la esencia original de la fortaleza, una fortaleza solitaria, una fortaleza rodeada solo de mar y sin ningún tipo de construcción en su entorno. ¿De qué año estamos hablando, por lo menos de esta parte exterior? De esta parte exterior estamos hablando del año 1572. Una fortaleza como esta, José, ¿de qué dotación estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando en un día normal, sin peligro alguno, en unas 4 o 5 personas, sobre todo el vigía, la parte alta, un par de artilleros y el alcaide, pero el alcaide no habita en la fortaleza, tiene una casa aparte. Un día de batalla serían unas 50 personas.
La vinculación como milicia de la población también era importante. Era sumamente importante. Hay que tener en cuenta que Canarias no contaba con un ejército regular, necesitaba de las milicias, de la población, para poder defender el puerto en este caso y la propia ciudad posteriormente. Aparte de los ataques piráticos, ataque holandés en algún momento, me dices también que Drake también estuvo... Drake, antes del ataque holandés, estuvo aquí también y fue repelido por la fuerza combinada del Castillo de la Luz y las trincheras de Santa Catalina. Ajá. Sin embargo, parece ser que los holandeses sí que llegaron y arrasaron con la fortaleza. Sí, ¿no? en efecto, los holandeses, ten en cuenta que vinieron con 74 navíos y unos 8.000 soldados, que es incluso casi más que la población total que tenía Gran Canaria en el momento. Entre los historiadores no nos ponemos de acuerdo si fue un acto de rendición del alcaide o que entendió mal las órdenes del gobernador, pero el caso es que rinde la fortaleza y por eso pueden entrar los holandeses con tanta facilidad. José, ¿este sería el puente levadizo original? Esto es uno de los elementos que afortunadamente los arquitectos decidieron suprimir con el consejo de los historiadores. Si recordamos, había un foso enorme con un puente levadizo con cadenas. Todo eso era artificial, era un invento de la restauración de los años 70 que ahora hemos eliminado. Lo que vemos ahora es simplemente una rampa para mejorar el acceso a minusválidos. No tiene nada que ver con un puente levadizo de lo que nosotros tenemos en mente. José, ¿y este muro? Pues bueno, es una de las sorpresas que se encuentra el invasor. Tira la primera puerta y no puede entrar porque se encuentra con un muro. Ajá. Y se queda totalmente atrapado. Y mientras está tirar la segunda puerta, pues desde arriba nos está cayendo de todo. Nos están disparando, nos están tirando piedras y tenemos que recular, no podemos seguir avanzando. Qué buena estrategia. Muy buena, la verdad que sí. José, ¿cómo se aprovisionaban? Bueno, pues es fundamental si nos asedian el castillo tener agua y comida. La comida más o menos es fácil de almacenar a base de bizcocho, pero el agua necesitamos un aljibe porque aquí no se puede hacer pozo y el aljibe pues estaba en la parte baja de la torre Fajardo. ¿Esto es la Torre Fajardo? Esta es la torre de Alonso Fajardo, la parte más antigua que hay en la fortaleza de las Isletas. Sí. ¿Y quién era Fajardo? Fajardo era el gobernador que estaba en la isla en 1494 y el que la manda a construir. Esto que se descubre además siglos más tarde, sí. Porque esto estaba cubierto, creo, hasta arriba. Cubierto de tierra, totalmente enterrado todo. Por aquí no ha pisado nadie en 450 años. José, ¿se puede decir entonces que estamos hablando de la fortaleza defensiva castellana más antigua y que sigue en pie en Canarias? En efecto, ten en cuenta que hay varias fortalezas anteriores a esta, pero no se conservan o son restauradas posteriormente. De las que conservamos íntegramente, esta es la más antigua. ¿Se puede visitar el interior también? Sí, podemos entrar, lo que pasa es que la entrada sería por otro sitio. Ajá, pues venga, te sigo. Vamos. Mira, Carlos, un dato curioso. Este sigue siendo la fortaleza de Alonso Fajardo en su cota de máxima altura, unos 5 metros más o menos. José, esto sí que parece ya una zona un poco más angosta, ¿no?, de la torre. Sí, el espacio se ha reducido bastante. Claro, se ha reducido, supongo, por el grueso de los muros, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que el grueso de los muros en la parte baja llega incluso a los 3 metros, porque hay que protegerlo de los cañonazos, si no la torre se nos desplomaría. Aquí llegamos al 1,5 metros más o menos. Y estoy viendo también algo totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que son estas troneras. Sí, estas troneras son especiales, son troneras de cerradura invertida y mirilla, vemos que tienen esa forma, y son para armas de un corto alcance, no son para armas de largo alcance como los de abajo. Vemos que el artillero dispararía por la parte de abajo donde va el arma de fuego, la pequeña culebrina o lo que queramos utilizar, y la parte vertical es por donde el artillero miraría. Claro. ¿Y por qué después de tener ya la torre de Fajardo medianamente organizada como defensa, se construye todo ese entorno? Todavía no lo entiendo muy bien. Bueno, es una cosa curiosa porque a medida que va avanzando el tiempo, ellos se van dando cuenta que no funciona como sistema defensivo. Les tiran el muro, se lo saltan, no pueden proteger a los barcos, intentan remediarlo aumentando el grosor de los muros, poniendo más troneras y toman la decisión de, en vez de seguir con remiendo, hacer algo definitivo, que es tapar toda la zona del mar. Fíjate que solo tapan la zona que da al mar, la otra la dejan descubierta y le ponen un muro de 12 metros por fuera. José, el trabajo de restauración de esa muralla también descubierta posterior y ha sido intenso durante muchos años. Voy a conocer a Cristina, que me va a contar cómo ha sido toda esa intensísima labor. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Hasta pronto.
He quedado con Cristina Ojeda, ella es restauradora de bienes arqueológicos. ¿Qué tal, Cristina? Hola, Carlos. Muy buenos días. Gracias días por acompañarnos. Bueno, al lado de, se puede decir, un verdadero yacimiento arqueológico. Sí, vamos, esta parte de hecho estaba enterrada por toneladas de arena hasta que en 2001 se empiezan las obras de rehabilitación del edificio para la fundación y se empieza a excavar aquí y se descubre toda esta zona que es la barrera artillera. Cristina, casi 5 siglos, todo cubierto. Exactamente, esto ha sido como una cápsula en el tiempo, con todo tipo de restos arqueológicos, de cerámica, restos óseos. Cuando tú sacas al medio material que ha estado completamente estable, enterrado, empiezan a surgir todo ese tipo de problemas. Entonces nosotros un poco lo que tratamos de hacer es frenar ese deterioro acelerado de la reciente exposición a la intemperie a base de consolidaciones con productos específicos para cada tipo de material, bien sea mortero, bien sea piedra. Todo requiere un tratamiento específico para que perdure a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto fue una barrera defensiva, digamos, y casi esto es un testigo indudable, ¿no? Porque estos dos colores, me imagino que lo que están intentando es tapar ahí. Exactamente, esto es un agujero de un cañonazo. Hay que pensar que la barrera artillera, la este y la sur, daban al mar totalmente, o sea, el mar llegaba aquí al muro. Y los barcos podían acercarse muchísimo. La primera parte de la fortaleza es la Torre Fajardo, ¿no? Que se construye en el 1494. Luego ya empieza una segunda fase, que es el primer lienzo de barrera artillera. Y luego ya más adelante, a finales del siglo XVI, se levanta este segundo cuerpo con las almenas, que es para artillería de menos potencia. Aquí debajo irían los cañones. Y luego a finales del XVI ya se levanta lo que es el castillo como lo conocemos ahora desde fuera, ¿no? Que sería la estructura impresionante. ¿Cómo te lo encontraste, Cristina? Desde el 2001 han habido varias intervenciones sobre lo que es esta muralla, ¿no? Nosotros diferenciamos como 5 o 6 intervenciones diferentes sobre la misma muralla. Nuestro trabajo consiste en eso, en discernir primero, fundamentalmente, dónde está el original y qué parte es reintegración posterior, ¿no? Intervención. Cristina, me estás hablando del año 2001, 2015, estamos hablando casi de 14 años de intervención. ¿Queda mucho trabajo por hacer todavía? Queda consolidar y encalar algunas zonas, unos 6 meses más, seguramente. Pues enhorabuena por ese trabajo. Gracias. Esos meses que quedan por delante también sean fantásticos como han sido hasta ahora. Nos vemos pronto. Muy bien, gracias, muchas Cristina. gracias, hasta luego. Jesús María Castaño es el director general de la Fundación Martín Chirino. Con él vamos a hablar del genial artista y también del trabajo que se realiza desde la Fundación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. A vosotros. Oye, qué fantástico sitio, de verdad. Bueno, se queda uno impresionado. Yo creo que es un sitio privilegiado y único en España. Decíamos que convivía perfectamente de alguna manera también lo que es la modernidad de la obra de Chirino en muchos casos con la historia del emplazamiento donde está situado, pero quizá eso es lo que lo hace tan atractivo también, ¿no? Sí, claro, aquí se ha producido una comunión, ¿no? Una comunión entre la arquitectura y la escultura, ¿no? En un proceso que llamamos integración de las artes, ¿no? La escultura va al encuentro de la arquitectura y la arquitectura abraza la escultura, ¿no? Y es lo que hemos querido hacer y creo que se ha conseguido con bastante Menudo éxito. espacio, ¿eh? Estamos caminando prácticamente por encima de las almenas de la fortaleza. Sí, que esto exactamente se ha puesto un cristal para que se pudiese ver un poco lo que es la arquitectura desde arriba, ¿no? De la muralla, de lo que es la barrera artillera que se construyó posterior a la torre original. Cuando uno visita el castillo se va a encontrar un recorrido por la obra de Martín Chirino, quiero decir, cronológicamente una representación nada más. El montaje no obedece a un recorrido cronológico de la obra de Martín, porque hemos intentado adecuar la escultura al espacio. Entonces, lo que sí vamos a encontrar son piezas emblemáticas de todo el quehacer y recorrido de Martín Chirino. Piezas que él ha considerado que son representativas de momentos específicos y que ha ido guardando a lo largo de toda su vida, formando un corpus que finalmente ha terminado aquí en el castillo. O sea que la participación del artista es directa. Sí, evidentemente, claro, ha sido él el que ha elegido las piezas. Yo llevo trabajando muchos años con él y eran piezas que estaban apartadas del mercado, porque él en su imaginación o en su pensamiento debería tener que en un día formarían un corpus para ser expuestas como historia de toda su vida. Y han terminado aquí, en la Fundación Martín Chirino, en el Castillo de la Luz. Ajá. ¿Y cuál sería en sí
el trabajo de la Fundación? Los fines consisten en estudiar, catalogar, difundir, promocionar todo lo que es la obra de Martín Chirino, ¿no? Al mismo tiempo servimos de plataforma de arte y pensamiento, ¿no? Una plataforma en la que realmente vamos a hacer hincapié en aquellos hitos que tienen que ver con todo el desarrollo de la cultura canaria y que realmente entran en contexto con Martín Chirino, ¿no? Desde las influencias de indígenas hasta artistas contemporáneos de hoy en día, ¿no? Entonces es importantísimo lo que es la localización actual de la Fundación, quiero decir, aquí en el Castillo de la Luz. Más canario representativo es difícil y sobre todo siendo Martín como es un artista universal, quiero decir, que expone en Nueva York, en todas partes del mundo. La vida de Martín gira en todo en una espiral y curiosamente hemos llegado al punto de partida de Martín Chirino. Martín Chirino nació aquí en la isleta, luego se trasladó más tarde a las canteras, pero realmente volvimos al origen del artista, al origen del universo, al origen de la espiral, ¿no? Las obras son cedidas, son de colecciones particulares, se han comprado por el ayuntamiento, cabildo. Son todas propiedad de Martín Chirino y su familia. Ajá. Están todas depositadas en la Fundación Martín Chirino con un convenio en el que el ayuntamiento va adquiriendo las obras para la ciudad, pero con el compromiso de depositarlas siempre en la Fundación Martín Chirino. ¿Hay alguna obra que destacarías por su importancia, Jesús? Evidentemente, todo Martín Chirino a mí me interesa y me parece bellísimo, ¿no? Pero hay una pieza que quizás por el momento me parezca, si no más importante, genuina, ¿no? Es una herramienta poética inútil que está suspendida aquí en un cubelo y que obedece a una época muy temprana de Martín Chirino en la que decide ser escultor y empieza a conocer el trabajo de la forja. Y el espacio me encanta, vamos a verlo. Está inserta en un cubelo, hay dos cubelos en el castillo, este es uno de doble altura, que se veían también un poco de cárcel, también de silos. Ajá. Y mira que bella, está suspendida, es del año 55, a mí me gusta hacerle girar un poco. Y nada, está hecho con materiales de desecho que compraba en el Rastro de Madrid. Tiene un título bellísimo que se llama Herramienta Poética Inútil, ¿no? Jesús, ¿cualquiera puede visitar ahora el castillo y conocer la obra de Chirino? Sí, por supuesto. Esto tiene acceso gratuito y libre. Tiene dos modalidades, o visita guiada o visita independiente. La guiada es a través de la página de la Fundación Auditorio Teatro Fredo Claus y la libre que se hace en cualquier momento. Está abierto de 11 a 7 de la tarde, salvo los domingos que se cierra a las 2 de la tarde. Un magnífico espacio recuperado para Las Palmas de Gran Canaria. No se lo pueden perder. Y Jesús, ya que estamos aquí, de tu mano, si no te importa, voy a conocer un poquito más la obra y la figura de Chirino. Por supuesto. Después de la conquista, los núcleos de población comenzaron a desarrollarse en las islas. Su ubicación no era casual, situándose alrededor de una ermita o una iglesia. Así fue en Arrecife. Era el año 1574 cuando se construyó el germen de lo que sería la parroquia de San Ginés. Una ermita que tuvo que crecer al ritmo de sus feligreses y que durante siglos fue el centro de la vida de la localidad. Su torre blanca, proyectada por encima del casco antiguo de la capital, es parte del paisaje de Lanzarote. Hoy abrimos las puertas de esta histórica iglesia. José Manuel Clar Fernández es historiador y escritor. Con él vamos a conocer la historia de la iglesia de San Ginés. Muy buenos días. Hola, buenos días, Gracias Carlos. por acompañarnos, José Manuel. Es un placer. Digamos a las puertas casi de un templo que usted conoce muy bien. Tanto es así que no solo ha investigado, sino que además ha escrito un libro que tenemos aquí en la mano, ¿no? La iglesia de San Ginés, en el puerto de Arrecife. ¿Por qué este interés por la iglesia? Porque yo he escrito varios libros de historia de Lanzarote y me encontré que había documentos que trataban sobre la historia de la iglesia, los fui recopilando y digo, esto requiere un estudio monográfico y así fue, me decidí y lo escribí. ¿Y cuál sería el origen de la historia de la iglesia? ¿En qué año? Es muy difícil porque no hay documentos exactos. El más primitivo que yo por lo menos he podido localizar se debe a un viajero y comerciante inglés, Thomas Nichols, que recorría las islas comerciando y en una descripción que él hizo ya decía que en 1560 en el puerto de Arrecife ya había una ermita.
O sea que el desarrollo casi del templo y del puerto, digamos que van de la mano, ¿no? Van paralelos, efectivamente. José Manuel, ¿se puede decir que alrededor de la iglesia se asienta ese primer núcleo poblacional de Arrecife? Pues sí, podemos decirlo porque la ermita era una ermita muy pequeñita, de una sola nave, que fue construida precisamente por demanda de los pequeños pobladores que habían en ese momento aquí en el puerto de Arrecife. Fue arrasada por una invasión pirática en 1586. Hubo un pirata que arrasó la isla de Lanzarote y quemó todo lo que había. Otra iglesia más quemada como todo el archipiélago. Entonces permaneció muchos años sin construir, hasta que hubo un administrador del puerto de Arrecife y del Marqués de Lanzarote que decidió a su costa construirla y la dedicó ya a San Ginés. Si tuviéramos que hablar de su valor arquitectónico, su fachada, por ejemplo, ¿qué destacaría? Arquitectónicamente no es nada notorio. Muy el meritorio. exterior es austero. Es austero, muy austero. El interior es mucho más bonito. Que aquí podemos observar es que la iglesia fue construida por partes. Una, lo que sería la nave central con un campanario. Luego ya se construyó la nave de la izquierda. Luego más tarde la nave de la derecha. Luego más tarde la torre. ¿Pertenece a algún estilo concreto? No, yo no le encuentro ningún estilo. Por lo menos el exterior. Son arcos de medio punto que tienen las puertas, excepto la central. La torre tampoco tiene ningún estilo. La torre más que estilo tiene historia también, Historia, José Manuel, sí. porque esa torre parece que se construye, como bien nos decía, a posteriori y se hace con la intención de competir con otra torre en la isla. En 1839 los vecinos estaban luchando porque la iglesia fuera Más grande, importante. la más importante, Sí. porque es que aquí estaba trasladándose poco a poco todo el comercio, todos los órganos administrativos de la isla pasaban aquí al puerto. Al párroco le propusieron construir una torre. Y el párroco lo acogió con cariño, lo propuso al ayuntamiento, el ayuntamiento nombró una comisión, se hizo un estudio, un boceto, pero se tuvo que desechar porque era muy caro. Entonces el propio párroco diseñó esa torre tal como la vemos aquí. ¿Qué le parece si entramos y vemos el interior? Adelante. Adelante, gracias. Pues tenía usted razón, don José Manuel. La iglesia es mucho más bonita por dentro. Es preciosa por dentro, muy bonita, muy acogedora. Estoy viendo también unos techos preciosos y en muy buen estado. ¿Corresponden a la época original o esto supongo que No, eso responde a diversas reformas que ha habido con motivo de restauración que ha sufrido la iglesia. Los techos de estilo mudéjar, como son estos, siempre los ha tenido la iglesia. Siempre, lo que pasa es que creo que precisamente lo alto de la iglesia en general, los techos han sido parte también de su problema, ¿no? Efectivamente, ahí ha venido siempre la ruina de estos templos. En varias ocasiones ha habido que restaurarlos totalmente. Incluso la última restauración, la que se llevó a cabo en 1986 al 89, hubo que tirar todos los techos de la iglesia, dejarlos al aire libre. Al aire libre durante además unos cuantos años, creo. 3 años. 3 años. 3 años. Sin techo. Pero con lo que me está contando José Manuel, realmente esta iglesia, desde sus orígenes, ha tenido su propio calvario, ¿no? Mucho, sí. Ha sufrido muchas reformas y muchas Inundaciones, restauraciones. incendios, piratas, cambios de ubicación, desplomarse. Creo que una época incluso se declaró en ruina. En la reforma de 1865 se declaró en ruina y el obispo aconsejó que se construyese en otra donada por el ayuntamiento, en otro lugar de Arrecife, porque esta no le daban mérito para poderla reconstruir. Esta importante colección de imágenes, los cuadros, el púlpito, por ejemplo, fueron todas donaciones. Esas donaciones proceden o bien los objetos directamente adquiridos y donados a la iglesia, o bien mediante limosnas, recolectas, para que se pudiese adquirir lo que el pueblo quería en ese momento. Y aquí en la base del púlpito se destaca precisamente uno de esos importantes mecenas, ¿no? Si no el más importante. El más importante mecenas que ha habido aquí en la iglesia es un capitán de milicias, se llama Ginés de Castro. Ahí lo pone, ¿no? Fue Sí. costeado por el capitán Ginés de Castro y Álvarez a 1821. El púlpito en realidad es muy simple, va enroscado en la columna, tiene su tornavoz y lo que es meritorio es arriba del todo del tornavoz que hay una imagen de Luján. Ginés de Castro, que también donó estas imágenes de San Ginés y de la Virgen del Rosario en el altar mayor, ¿no? Es que cuando la iglesia fue declarada parroquia, este señor, el Ginés de Castro,
quiso engrandecer la iglesia regalándole una imagen del santo patrón, San Ginés, y de la Virgen del Rosario. Y estas imágenes fueron adquiridas en La Habana, en Cuba. Son quizás las dos imágenes más notables que tiene la iglesia. Hablábamos de la liturgia y estos bancos que tenemos a nuestra espalda también tienen su historia, porque hubo un momento que no estaban aquí, ¿no? Después de la última reforma que hubo en 1860 y tantos, la iglesia no tenía bancos. Entonces los fieles tenían que traer su silla y su reclinatorio para asistir a los oficios religiosos, y la iglesia cobraba un alquiler hasta que luego ya se trajeron los bancos. Este cuadro, José Manuel, tiene que ver con los orígenes de la iglesia también. ¿Quién está retratado? ¿Qué imagen estamos viendo? Aquí siempre se ha creído de que la iglesia tiene el nombre de San Ginés merced a un cuadro que apareció un día en el charco de San Ginés. ¿El charco de San Ginés? Sí, por ahí. Una de las leyendas. Y eso no es cierto, eso no tiene fundamento histórico ninguno. Lo que sí se sabe por los inventarios de que este cuadro fue donado directamente por el administrador del Estado de Lanzarote, que se llamaba Francisco García Santaella, que era de origen francés. José Manuel, ha sido un auténtico placer y un honor compartir toda esta historia de esta iglesia que tanto cariño le tiene usted. Y me voy ahora precisamente a hablar con el párroco, que me va a contar lo que es San Ginés para todos los habitantes de Arrecife, ¿no? Esa imagen y su tradición. Hasta pronto, suerte. Gracias, Carlos. Don Miguel Hernández, párroco de la iglesia, muy buenos días. Hola. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos. ¿Es párroco de la iglesia desde hace cuántos años? Hace ya unos años, desde el año 2007, ya casi 8 años, sí. ¿Y es una responsabilidad ser párroco de una iglesia tan importante para los habitantes de Arrecife? Hombre, sí es una responsabilidad, porque esta iglesia permanentemente es la iglesia matriz de Arrecife, la principal. Y de alguna manera la población de Lanzarote se identifica mucho con este templo parroquial, porque cuando vienen incluso a sus quehaceres a la ciudad, a las compras, a hacer gestiones, la visita es obligada y no puede faltar en Arrecife. Pero también hay verdadera devoción por San Ginés. San Ginés fue obispo de una región de Francia, se llama Clermont-Ferrand, estamos hablando ya por el siglo VII, y fue una figura muy importante, sobre todo por su dimensión caritativa y especialmente en la atención a los pobres, sí, hasta tal punto que hoy se conserva un hospital en Francia por él fundado desde entonces. Y aquí, pues según la leyenda, apareció por el charco de San Ginés un cuadro que es de las piezas más históricas y valiosas que tenemos en la parroquia. La gente a lo mejor está viendo este caminito que hemos hecho, pero es que hemos pasado de una sacristía a otra que usted quería que viera, sí, padre, porque es fantástica, ¿no? Sí, y es donde se guardan un poco diríamos, los tesoros, ¿no? La sala capitular y la sacristía principal, donde efectivamente se guarda aquí pues lo más valioso, las cosas de más importancia. Exacto. Que sacamos en las solemnidades, en las fiestas, algunos vasos sagrados, cálices, algunos copones, como puedes ver aquí, atriles, vinajeras. ¿Cuándo se celebra la festividad? El 25 de agosto de cada año. 25 de agosto. Es el día principal, pero creo que hay otros también, son como 5 días de auténtica de preparación, pasión, ¿no? Es el quinario, efectivamente. Se canta el himno a San Ginés, normalmente cada año invitamos a un predicador. Hay una serie de actividades también a nivel parroquial, con charlas, conferencias, porque tiene mucha importancia y se le quiere dar siempre el mayor realce posible en esos días a la figura del santo. Padre, nos había traído usted unas piezas que son importantísimas, ¿no? Por lo que supone, por su valor. Además de llevar la mitra y el báculo, pues lleva también la cruz pectoral. Esta es muy valiosa y solamente la pone y la luce el día 25 de agosto. El anillo episcopal también de San Ginés, porque también en ese día lo luce él en sus mejores galas, ¿sí? Yo creo que también se podía destacar una de las visitas que tuvo la iglesia hace algunos años, como fue el padre Claret, ¿no? El padre Claret, el padrito, le llamaba la gente. Efectivamente, estuvo en el año 1849 y desde el púlpito de la iglesia, pues una semana, unas misiones populares las predicó desde este púlpito. Y es una figura pues importante, recordada desde entonces, porque aquí dejó huella, el fundador de los claretianos. Y visitó también un rey como Alfonso XIII. También, efectivamente.
una visita real y creo que eso también creó una expectación en la población de Lanzarote. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos hecho esta visita tan agradable. Muy bien, Carlos. Aquí les esperamos verles pronto y gracias también a ustedes. Hasta pronto. Antes de a ver si el 25 de agosto podemos, que es el día que hay que visitar. Es verdad y nos vemos ese día. Lo pasaremos bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y de ustedes no me despido todavía. Quiero que me acompañen a uno de mis sitios favoritos. Venga. Buenos días. Ginés Cabrera Pérez. El mismo. Con el grupo de campaneros. Muy buenos días a todos. Bueno, si la torre... ¿Qué tal, Carla? Mucho. Si la torre la querían hacer alta, lo consiguieron, ¿eh? Sí, es un caminito. Bueno, grupo de campaneros. ¿Y por qué el grupo? Ante la falta de personas que sintiesen ese gusanillo, que repique o lo que es las campanas, pues recurrimos a los antiguos, a la gente que en su día repicaban, nos pusimos de acuerdo, hablamos y formamos un grupo de esto y... Ya casi para 5 años, han dicho, 5 años, ¿no? digamos, ya. Y usted, digamos, es el más veterano de todos los campaneros que quedan. El más viejo. El más viejo. ¿Y cómo se aprende a repicar campanas? Para aprender hay que cogerla, sí. Hay un señor o una persona que ya lo sabe hacer, le coge las manos a uno y empieza lo enseña a tocar. Dicen que las campanas son como la voz de una iglesia y que cada una tiene su personalidad, ¿no? Sí. Ustedes las distinguen perfectamente. Hombre, claro, cada una tiene su sonido. Yo estoy tocando la campana desde junio del año 61 y estuve tocando las campanas hasta los años 80 más o menos. Repicar las campanas entonces es una mezcla un poco de afición pero también de devoción, supongo. Sí, devoción. Antes la gente entendía perfectamente cuando escuchaba el repique de campanas a lo que se estaba refiriendo, lo que se decía y para qué. Sí. Ya eso pues se ha ido perdiendo un poco, pero ¿qué es lo que se tocaba? Porque antes, cuando había procesiones, entonces se tocaban todas las campanas, se hacían 3 repiques. ¿Y qué más había? Creo que había incendios también, ¿no? Aviso de incendios, para misa se tocaba aquello. Los difuntos era doblar. Las 2 campanas juntas. Oye, ¿quién se anima a enseñarnos un poco cómo se repican las campanas aquí en San Ginés? Antonio, súper bien, Antonio. Antonio, un salto en el tiempo y vamos a ver cómo sonaban esas campanas y lo que significaba. Tú me vas contando. Vale, mire. Cuando se iba a tocar a fuego, había un incendio en Arrecife, se tocaba esta campana. El sonido era de esta forma. Luego había otro sonido que se tocaba con la campana pequeña, que era para avisar a los peregrinos venir a misa. Luego también tenemos el repique de campana, que lo hacemos en las procesiones y en todo tipo de eventos. ¿Esto que llama también a catequesis, Tony? Empezamos así. Gracias, Antonio, por habernos traído un poco de cómo se hablaba, cómo se repicaban antes las campanas. Y nosotros hemos pasado un día estupendo aquí en la iglesia de San Ginés. Y me gustaría pedirle a los 3 campaneros que todavía no han tocado que por favor despidiéramos repicando campanas como tiene que ser. Y a ustedes les invito a que visiten esta iglesia, que visiten al final Arrecife y Lanzarote, porque vale la pena. Maestro. La familia eran todos, primos, tíos, hermanos, sobrinos. O sea, vivíamos mucha gente conocida. Yo nací allí, pero mi familia vivía aquí. La última que se deshabitó fue esta precisamente, que fue en el 79. Hombre, esto se llama zona de acogida porque aquí normalmente había mucha aljibe. El aljibe es para recoger el agua lluvia. Entonces, acogida es de recoger el agua. Y bien lo sabes, Bernardo, porque tú eres además
habitante original. Yo soy de aquí, mis padres, mis abuelos, todos somos de aquí, de Tefía. Con el paso de los años ocurre un curioso fenómeno. Hay pequeñas cosas que formaron parte de nuestra vida como algo corriente y sin valor especial, que de pronto se revelan como las grandes riquezas. Es el valor de aquello arraigado a la propia tierra, a la historia, lo que huele, sabe y parece verdadero y genuino. Los museos etnográficos se han convertido en los grandes recuperadores de este tipo de tesoros. En Fuerteventura encontramos un ejemplo perfecto. Abrimos las puertas del Ecomuseo de la Alcogida. Antonio Rodríguez Molina es arquitecto técnico y corresponsable del proyecto del Ecoparque de la Alcogida. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Nada, hombre. Por implicaciones personales y por lo que hacías también en ese momento, eres un poco el que concibe la idea, ¿no? Vamos a ver, yo trabajo en el Cabildo tenía mucho interés en proteger el patrimonio etnográfico y al mismo tiempo nosotros estábamos haciendo, 14 más y yo, un máster en rehabilitación del patrimonio edificado por la Universidad de La Laguna. Pues les propuse también el proyecto fin de máster de restaurar la Alcogida, lo aceptaron y nos metimos en esto. Estamos ahora mismo prácticamente en un vértice, como decía, importante para ti, porque tú naces en una casa que está detrás y también en esta que vamos a visitar a continuación prácticamente vive tu familia. La familia eran todos, primos, tíos, hermanos, sobrinos, o sea, vivíamos mucha gente conocida. Yo nací allí, pero mi familia vivía aquí, en una de estas casas. ¿De qué año estamos hablando que tienen aproximadamente el conjunto de casas que componen el Ecomuseo? Creo que hayan casas del 17, del final del 17, la más antigua, y casas del 20, como esta de aquí. Dentro de la misma casa pueden haber diferentes etapas, desde el 17 hasta el 20. Alrededor de un patio como este, supongo que lo fácil sería ir sumando módulos de alguna forma, ¿no? Sí, efectivamente. La casa se iniciaba a lo mejor de forma lineal, siempre en contra del viento dominante, que es la brisa en este caso, y poco a poco iban sumando módulos hasta conformar lo que es el patio, que es un articulador de todas las dependencias. Cuando tú llegas, ¿cómo se encuentra la zona? ¿Ya estaba deshabitada? ¿Todavía seguía viviendo gente? Cuando llegamos a restaurar, no, ya no estaba habitado. La última que se deshabitó fue esta precisamente, que fue en el 79. Entre el 50 y el 79 empezaron a abandonar las casas para buscar mejoras en diferentes sitios, Tenerife, el Puerto de Rosario. Los propietarios de esto pues no pusieron impedimento ninguno porque sabían la idea del proyecto, que iba a ser un ecomuseo. No se trataba de especular, se trataba de rehabilitar y mantener las estructuras para el futuro, para que se viera cómo vivíamos en un futuro, ¿no? Estamos pisando, Antonio, yo creo que algunas de las componentes más definitorios de lo que es esta casa, este tipo de casa en Fuerteventura, ¿no? Este suelo, por una parte, y estos techos. O empedrados estaban en la laja natural. Aquí hay la piedra caliza, simplemente se limaba un poco, se rompía un poco para que fuera más horizontal, pero como ves es bastante irregular. Lo que son las paredes todas se hacían de piedra y barro y las cubiertas todas eran de torta. Inicialmente eran de mojinete, con una viga central cumbrera, un encañado o tablazón, ripia, tilla, restos de jayos, que es lo que se hallaban en la mar, le llamaban jayo. Antonio, ¿cuántas casas constituyen un poco lo que es el conjunto del Ecomuseo? 7. El proyecto se inició con 8, pero una no llegamos a un acuerdo y está como viviendas. Como estaba en origen. Sí, efectivamente, sin proteger. ¿Cómo se construían? ¿Las hacía cada familia, cada habitante? Sí, claro. Es una construcción dinámica porque cada familia construía a lo mejor un módulo de casa y no habían especialistas. O sea, es como si dijéramos una arquitectura sin autor. Probablemente se apoyaran en amigos, compañeros, conocidos que supieran más que ellos. Me hablabas, Antonio, además que la casa no se entiende sin lo que es el sitio en sí, ¿no? Claro, el sitio es el lugar donde está la casa y todas las dependencias anejas a ella, las eras, los pajeros, los hornos. Cada casa tiene un nombre. Cada casa se le dio un nombre, bueno, es el nombre de los últimos que la habitaron. Y estamos viendo aquí, esto es un típico pajero de Fuerteventura. Sí, es uno de los pocos que quedan ya, porque ya no se arranca. La paja de trigo para hacer pajeros tenía que arrancarse, no se puede segar. Era precisamente el tronco de la paja de trigo el que soportaba la erosión en el pajero. Luego le iban sacando del interior, pues eso, paja para meter dentro queso, cereales, lo que hiciera falta. Lo volvían a cubrir y le ponían una torta encima.
y ahí aguantaba años y años lo que... Sí, me han dicho que el trigo, el millo, que podía aguantar hasta 7 años dentro. Sí, se aguanta. Antonio, gracias por acompañarnos y abrirnos las puertas de un proyecto tan interesante como el de la Alcogida. Enhorabuena por sacarlo adelante, desde luego, porque está fantástico. Y yo me voy a conocer un poco el resto de las casas y de paso visito a los diferentes artesanos que están en cada una de ellas y veo también lo que hacen. Muy bien. Hasta pronto. Vale, suerte. Hasta luego. Estamos en la Casa de los Cabrera, que acoge varios de los talleres artesanales que hoy vamos a visitar. María Hernández. Esa soy yo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por recibirnos en su taller artesano, que está aquí en la Casa de los Cabrera. Y usted se dedica a la artesanía de palma. Sí, a la artesanía de palma. ¿Desde hace cuánto? Veía hacerlo a mi abuela y desde niña empecé yo a hacerlo. No como un trabajo habitual de todos los días, pero sí como un hobby. En los últimos años pues sí se ha convertido ya en... Le viene de familia. La palma, que es un recurso importantísimo en la isla de Fuerteventura y en el centro, además, tiene muy buen material, pero que lleva la dificultad de que no se trabaja directamente, como la gente a lo mejor se puede imaginar. No, la palma primero hay que cortarla. Esto sería ya, digamos... Eso es una hojita cortada. Sí, exacto, un ramón ya cortado. Ajá. Luego hay que ponerlo a secar, este ya está seco. Y una vez seco hay que deshojarla, quitarle las hojitas una a una o dos a dos. Una vez ya deshojada, entonces la preparamos para que todas las hojas nos queden del mismo tamaño. Las hojas no todas son del mismo ancho ni del mismo largo. Y una vez preparadas las mojamos. Y la ponemos en un trapo, en un saco, en lo que sea, para luego empezar a trenzar, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Empezar a hacer empleita. De ahí la profesión, el nombre también de la artesana que se dedica, ¿no? Sí. Empleitadora. Empleitadora, sí. La gente se puede pensar que a lo mejor todo lo que se hace con artesanía de cestería de palma está un poco fuera del día a día de lo que es la vida en Fuerteventura, pero me has enseñado piezas antes que me decía, pero si es que esto es para los pescadores de aquí, por ejemplo. Es una pieza que me ha encantado, la voy a coger un momentito. Sí, sí. Aquí van, claro. Eso es una jena, o petaca, o cereta, que también se le llama así en la isla. Y eso servía y sigue sirviendo para los pescadores que van a la mar a pescar a viejas o a pescar... Aquí metería como en una mochila, exacto, una por cada parte. Exacto. Tengo las manos libres. Las manos libres para poderte agarrar cuando vas a por los riscos. María, ¿se puede vivir hoy en día de la artesanía? Yo, que ahora trabajo en este ecomuseo, pues sí, te puedes dedicar enteramente a la artesanía, pero si no, pienso que no. Yo por lo menos antes tenía que dedicarme a otra cosa también. Aparte de hacer cosas artesanales, tenía que dedicarme a otras cosas. Bueno, pues siga usted haciendo cosas tan bonitas como esta y manteniendo la tradición, María. Muchas gracias por habernos acompañado. Y voy a seguir conociendo a alguna de sus compañeras. Muy bien. Hasta Gracias pronto. a ustedes. Suerte. Gracias. La Casa de los Herrera acoge una de las artesanías que más me impresionan, el calado. Vamos a conocerla un poco mejor con Isabel Hernández. Isabel Hernández. Sí. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo buenos está? días, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bien. ¿Qué tal? Bien. Caladora. Sí, señor. Caladora además de importante familia y de tradición desde Betancuria, que además es zona de calados, ¿no? De mi generación es mi abuela, mi madre y nosotros que somos 3 hermanas. Claro, y la importancia además del calado en la isla de Fuerteventura, ¿no? El calado de la isla de Fuerteventura es una actividad laboral muy principal en las Islas Canarias. Su origen se remonta en la población tras la conquista europea. Hace muchos años el calado se exportaba a la península ibérica, sí, donde fue un ingreso muy importante para la economía familiar. A eso me refería yo, efectivamente. Un día, pues cayó a consecuencia de las labores orientales. Sí, se vendía calado que estaba confeccionado en China como si fuera calado canario, ¿no? Calado canario. Un trabajo de calado
medio, con lo que estás haciendo ahora, por ejemplo, ¿cuánto le puedes dedicar? Este tamaño de calado podría terminarlo durante 5 días. 5 días de trabajo. 5 días, cada día, 8 horas. Oye, ¿es cierto, Isabel, que existe un tipo o una manera de hacer calado específica de Fuerteventura? Sí, hay varios dibujos de la isla, pero que especialmente hay uno que se llama Redondillo Majorero. ¿Todavía se puede ser artesana del calado y salir adelante? ¿Sigue siendo importante para Fuerteventura? Se puede seguir adelante, pero no como para vivir. Isabel, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias. por abrirnos la puerta de su taller. Bueno, está abierta para cuando ustedes Y que siga viniendo mucha gente a visitarlo, que ya hemos visto que había un trasiego que no paraba, y que sigan comprando calado como tiene que ser. Canario Calado de Fuerteventura. Pues vamos a ver. Gracias, Isabel. Pues vale. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Salomé García Costa es otra de las artesanas residentes en la Casa de los Cabreras. Con ella vamos a hablar de alfarería. Con tu permiso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí estás trabajando, alfarería. Y no cualquiera, porque lo tuyo es alfarería tradicional, ¿no, Salomé? Sí, así es. ¿Trabajas sin máquina, sin torno? Totalmente a mano. ¿Eso es un brasero de Fuerteventura? Sí, este es tradicional de Fuerteventura. Qué bonito, qué bonito. Bueno, me hablas de tradición y es que tú la llevas muy en la sangre también. Sí, mi abuela, mi madre, luego tía, o sea que hay un círculo. Qué bueno, toda la familia. Uno se imagina a veces, quiero decir, la pieza, no solo hacer el barro, buscar esos materiales cuando los tienes aquí en el taller, trabajar como trabajas tú, sin máquinas, sino que luego además exige un horneado. Lo que le va a dar durabilidad a la pieza de alguna manera. Sí, es ya ahí culmina el trabajo, digamos, ¿no? Si no la pasas por el horno, bueno, tampoco puedes guisar la leche o el suero, que se usaba mucho la olla para eso, ¿no? Aquí tenemos un jarro ya está pasado por el fuego, entonces la diferencia, puedes usarlo, puedes tomar agua. Oye, pues Salomé, muchísimas gracias por habernos contado un poco los secretos de la alfarería y trabajar y mantener la tradición también de alguna forma. Pues nada, gracias a ustedes. Y nos vemos pronto. Gracias por abrirnos las puertas. Chao. Gracias. Bernardo de León de la Cruz es molinero y trabajador del Ecomuseo. Con él vamos a conocer cómo funciona una tahona. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos y por recibirnos. Bueno, molinero le he dicho yo a la presentación y creo que es que ha sido molinero durante muchos años, ¿no? Sí, estaba haciendo gofio en la molina de Tefía. La importancia del gofio para la isla de Fuerteventura porque ha sido siempre uno de los alimentos fundamentales. La base aquí, en Fuerteventura sin gofio no se comía. Claro. Cuando no había nada, un puñito de gofio amasado y 2 higuitos pasados, venga, y a cuidar las cabras. Estamos ahora mismo en una tahona. ¿Qué es una tahona? A lo mejor por si hay gente que no lo sabe. Hace el mismo servicio que un molino de viento. Y una tahona se mueve con animal. Ajá. Con el camello, con el burro, y cuando los animales estaban arando, que estaban ocupados, entonces se ponían 2 o 3 hombres allí y tiraban de él y sacaban gofio para poder ir escapando todos los días. Bernardo, creo que incluso había una ventaja cuando el que tiraba era un camello en vez de un burro, por ejemplo, ¿no? Sí, porque el camello normalmente tiene mucha más fuerza que un burro. Entonces, tirando el camello, pues esos son 2 piedras, la de abajo que es fija, la de arriba que es la que gira, pues entonces la de arriba se baja para abajo a tope y el camello, como tiene más fuerza, tira de ella y sale el gofio por mucho más finito. Pero bueno, y el protagonista de hoy, Bernardo... El protagonista es Rivaldo. Es Rivaldo, que es un auténtico burro majorero. Rivaldo se va a hacer famoso hoy, que salude a todos los espectadores de Abriendo Puertas. Y yo te voy a pedir, está pidiendo, ¿no? Sí. Es Rivaldo, pero todavía no has trabajado. No te puedes ganar el premio hasta que no trabajes. Bernardo, ¿por qué se llama la zona de la Alcogida? Hombre, esto se llama la zona de la Alcogida porque aquí normalmente había mucha aljibe, que el aljibe es para recoger el agua lluvia. Entonces, Alcogida es de recoger el agua. Y bien lo sabes, Bernardo, porque tú eres además habitante original. Yo soy de aquí, mis padres, mis abuelos, todos somos de aquí, de Tefía. Bernardo, mucha suerte, mucha salud en estos años. Voy a decir adiós, si puede ser, enseñándonos un poco cómo funcionaban las tahonas. Ahora mismo ponemos
En marcha, Rivaldo. A Rivaldo en marcha. Venga. Vamos. Vamos, Rivaldo. Venga. Vamos. Vamos.